las transformaciones que Dios quiere operar en nuestra vida son imposibles, escúchame bien, los cambios que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía no se pueden realizar sin dificultades y problemas. Esto yo sé que es una mentalidad un poco indeseable, porque nadie queremos tener problemas, ¿no es cierto? Todos queremos que las cosas nos salgan, que fluyan, que todo venga a la mano sin dificultad, pero no es así. Muchas veces vamos a atravesar desiertos. Cuando hablamos de desierto estamos hablando de un tiempo de aridez, un tiempo de sequía, un tiempo de dificultad, un tiempo donde parece que nada de lo que deseamos lo tenemos a mano, que las cosas se están poniendo cuesta arriba y que atravesamos quizá con más o menos fuerzas, más o menos tiempo ese periodo de nuestra vida, pero Dios lo utiliza para nuestro bien. La palabra de Dios está llena de estos desiertos. Hay por lo menos, no sé si nos dará tiempo en esta mañana, pero hay por lo menos 5 desiertos que encontramos en la palabra de Dios, 5 formas de atravesar un desierto también y 5 maneras en que Dios nos quiere revelar su propósito por medio de esos desiertos. En el Génesis encontramos la vida de Noé. Vamos a ver ese primer desierto. No siempre el desierto significa que no hay nada a nuestro alrededor. Muchas veces esa dificultad proviene de que Dios nos está encomendando una obra grande. Sabemos que no hay comienzos fáciles, a menos que hayas heredado una economía grande, que alguien te haya regalado mucho dinero, lo suficiente como para emprender un negocio grande. Por lo general no es así y todos los comienzos cuestan, son difíciles, porque uno necesita emplearse a fondo, pasar mucho tiempo trabajando y a veces se descuidan otras cosas por la emergencia, por la urgencia. Si alguna vez comenzaste un negocio, sabes de qué estoy hablando. Así que los comienzos muchas veces son difíciles, pero cuanto mayor es la obra, más difíciles nos pueden resultar. Encontramos a Noé, dejadme leeros esta escritura que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí Pedro hace una referencia a Noé como pregonero de justicia. ¿Cuándo fue Noé pregonero de justicia? Porque en el Génesis no leemos esto. En ningún momento vemos las predicaciones de Noé. En ningún momento podemos encontrar periodos en los que se mencione que Noé se paraba para hablar con el pueblo o predicarle o enseñarle. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace recordar aquí que Noé fue pregonero de justicia. ¿Pero cuándo? Para que nos ubiquemos en la vida de Noé. Fue en el momento en que Dios le dijo a Noé, Noé, tienes que preparar un arca porque he determinado acabar con la vida en la tierra. Tienes que preparar un arca para que tu casa se salve. Y a continuación Dios le dio instrucciones detalladas, instrucciones claras, porque la obra iba a ser grande. Estamos hablando del arca de Noé. No era simplemente un pequeño barco en el que meter la familia y salir. No, ni siquiera estaban viviendo en el mar. Lo que estaba diciéndole Dios es, tienes que hacer un barco tan grande en el que quepa no solamente tú y tu familia,
sino todos los animales que yo quiero que tú guardes allí y el alimento que van a necesitar porque vas a hacer una larga travesía. Así que Noé tuvo que tomar muy buena nota de lo que Dios le decía porque la obra era suficientemente importante para cumplir un propósito enorme, mucho más allá de lo que él hubiera imaginado. Nos podemos ahora mismo poner en posición en ese momento de Noé para ver que la obra era tan inmensa que iba a necesitar de mucha ayuda y echó mano de sus hijos y seguramente de alguna otra persona más que necesitaran. La obra era tan grande que Noé tardó 120 años en construir el arca. Era un arca de madera, de cierta madera, tenía que ser resistente, tenía que ser lo más fuerte contra el agua y tenía además que albergar a un montón de seres, a un montón de animales y toda la provisión que iban a necesitar. Tenía que tener 3 pisos y tenía que tener las dimensiones de un estadio de fútbol. Así que ya os podéis imaginar lo que es hacer algo así con madera. Tenía que ser una obra grande y bien hecha. Ahora, en ese momento, Noé entró también en un desierto. Es el desierto de estar haciendo algo en tu vida que te supera y que sabes que si no es con la ayuda de Dios no lo vas a poder completar. Es el desierto de saber que lo que estás haciendo está en contra de lo que toda la gente piensa. Porque no tiene sentido fabricar un barco en un monte. No tiene sentido decir que lo estás haciendo para preservar tu vida, la de tu familia y la de los animales, porque Dios va a enviar destrucción, cuando ni siquiera, escucha bien esto, el diluvio fue la primera lluvia registrada en la Biblia. Es más, nos dice que en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, sino que subía un vapor que la regaba. En muchos lugares había lo que hoy conocemos como géiseres, estos agujeros que brotan de la tierra trayendo vapor, porque hay mucho calor debajo y las aguas que están corriendo bajo el suelo, cuando alcanzan ese calor, suben a la superficie con fuerza, produciendo una especie de vapor que luego se condensa y cae sobre las plantas. Es así como se regaba antes del diluvio. Por supuesto, había otras aguas, pero es muy difícil llevar a cabo una obra sin sentido para el resto de la gente cuando tú dices, Dios va a condenar a la humanidad por su maldad, porque el destino, el deseo, el objetivo, el propósito de cada hombre es hacer mal a su prójimo. La tierra estaba llena de violencia y Dios había determinado que eso no podía continuar así o el género humano acabaría completamente desvirtuado. Se perdería el propósito por el cual Dios había puesto al hombre en la tierra. Así que esto es el desierto que tuvo que atravesar Noé. Era un desierto de trabajo duro y predicación. Era un tiempo de dificultad porque las cosas no estaban a favor. Así que podemos imaginarnos que Noé estaba no precisamente pasándolo bien. Tenía a su alrededor un mundo de maldad, un mundo de violencia y un gran trabajo que hacer. Pero escucha, porque esto es también lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Nosotros estamos aquí también rodeados de dificultad, de maldad, cada vez más. La humanidad se va pareciendo cada vez más a los tiempos de Noé.
Jesús dijo, hablando de su venida, que sería como en los días de Noé. Así que también estamos envueltos en esa atmósfera cada vez más violenta, más oscura, más difícil. Y eso es por lo que muchas veces nos resulta complicado la evangelización. Salimos a hablar con las personas acerca de su necesidad de Dios, acerca de la salvación en Cristo. Y cada vez más, por lo menos en esta parte del mundo, y hay muchas otras también. Recuerda que hay 50 países en el mundo en los que se persigue activamente al cristianismo. Aquí no, pero también recibimos rechazo, también recibimos crítica, también las leyes están de alguna forma tratando de detener el evangelio. Necesitamos ser más fuertes que nunca, tener determinación como Noé para construir el arca en el que su casa se salvara, mientras somos testigos de que Dios va a hacer algo grande y temible. La iglesia es testiga de lo que Dios quiere hacer para detener la maldad. Estamos construyendo un arca y estamos entrando en el arca. Esto es un arca. Esto es parte del gran arca de Dios que está trayendo a sus hijos del norte y del sur, del este y del oeste, para unirlos, para que podamos estar a salvo, para que podamos caminar, navegar juntos, para que mientras el mundo se va ahogando en su propia maldad, nosotros salgamos a flote. Pero en este momento, construir el proyecto de Dios es dificultoso. Se convierte en una especie de desierto que tenemos que atravesar. Ya no podemos vivir solamente pensando en nosotros mismos. No hay cosa peor que una iglesia pasiva. No hay cosa peor que el pecado de pasividad. Porque cuando Dios nos dice de hacer lo que tenemos que hacer para construir ese arca, cuando Dios nos manda a obedecer para que otros sean salvos, cuando Dios nos está indicando que Él viene y que necesitamos activarnos para que otros sean salvos, y no lo hacemos, estamos pecando. Y estamos en el pecado más peligroso, la inacción. La propia naturaleza nos habla de eso. Estamos viviendo en una época de cáncer. Cuando hablo de cáncer, estoy hablando de esa terrible enfermedad que nadie quiere escuchar, que todo el mundo teme que pueda alcanzarle. Pero, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los investigadores? Yo he leído recientemente cifras que son pasmosas, como que estamos alcanzando el punto en el que el 50% de la población va a estar padeciendo cáncer. 1 de cada 2 personas. Muchas veces no entendemos cómo funciona esa enfermedad, no sabemos exactamente cómo tomarla. Tratamos de atacarla, tratamos de ponernos en manos de los médicos que nos metan quimioterapia, radioterapia, etcétera, para poder detener ese progreso del mal en nosotros. Pero ¿cómo comenzó? ¿De dónde viene? Ahora, ¿qué relación tiene esto con la inacción, con la pasividad? Déjame decírtelo y explicártelo de manera que lo entiendas. Dios hizo al cuerpo humano para estar activo. Y permíteme decirte que Dios te ha llamado como su hijo y su hija para activarte. Dios nos creó para trabajar, para movernos, porque nuestra primera necesidad es de oxígeno, mucho más que de comida. Comemos 2, 3, 4 veces al día quizá,
pero estamos respirando cada segundo, cada minuto. Porque no hay una necesidad más grande para el cuerpo, para el organismo humano, que de oxígeno. Y cuando ese oxígeno nos falta, y cuando empezamos a contaminar nuestro organismo y comenzamos a volvernos tan pasivos que el oxígeno que recibimos no es suficiente, acuérdate que una de las cosas por las que el movimiento es saludable, el deporte es saludable, es porque te obliga a respirar más. Es porque te fuerza a recibir más oxígeno, de manera que ese oxígeno penetra en tu riego sanguíneo y va a cada célula de tu cuerpo, proveyéndoles del alimento más necesario que tienen. Pero todo eso decae conforme nos vamos haciendo sedentarios. ¿Cuántas personas hay trabajando en una posición en la que no se mueven, quizás sentados en una silla o de pie durante 8 horas? Y luego están tan cansados porque les falta oxígeno, están tan cansados que cuando llegan a casa, ¿a dónde van? Al sillón, al sofá, para ver 3 horas la televisión y luego cenar y irse a la cama. Y así un día tras otro, una semana tras otra, un año tras otro. Y de esta forma el organismo va perdiendo vitalidad. Ahora, ¿qué hace una célula en nuestro cuerpo cuando ya no recibe oxígeno? Su instinto de supervivencia le hace buscar el alimentarse de otras cosas en el organismo. Por ejemplo, la glucosa. Y entonces la célula va en busca de sobrevivir a base de la glucosa. Pero ¿qué pasa? Que al faltarle el oxígeno y tenerse que alimentar de glucosa, comienza a mutar, comienza a transformarse en una célula diferente, porque ahora ya no está en el ciclo natural, ahora está fabricando una forma de vida no natural. Y esa mutación comienza a producir un tumor, porque al multiplicarse la célula ya sale mutada. Te cuento esto porque es importante que entendamos las consecuencias de la inacción, de la pasividad. Cuando no obedecemos a Dios, cuando nuestra vida está centrada en nosotros mismos, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, y permíteme decirte que cuando no obedecemos a Dios, tampoco tenemos apetito por Dios. Porque estamos trabajando, funcionando en lo natural, en nuestros deseos carnales. ¿Y para qué necesitamos a Dios si lo que vamos a hacer es nuestra voluntad y no la suya? ¿Me explico? Si solamente buscamos el hacer nuestra propia vida, nuestra propia voluntad y no la de Dios, tampoco tenemos apetito de la palabra de Dios. Y dejamos de alimentarnos de lo que nos da vida en el Espíritu. Como consecuencia comenzamos a mutar, nos hacemos cristianos extraños, nos hacemos cristianos religiosos, nos hacemos cristianos desobedientes. No porque hagamos algo malo. Hermanos, la maldad no viene por hacer algo malo solamente, viene por no hacer lo correcto. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo para ayudar a nuestro prójimo y no lo hacemos, es maldad, es pecado. El apóstol Santiago lo dijo con mucha claridad: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Dios nos ha creado para hacer su voluntad. Dios nos ha creado para que estemos activos para Él.
Dios nos ha creado para que busquemos qué podemos hacer para servir y bendecir a nuestro prójimo. ¿Qué podemos hacer por otros? ¿Cómo podemos transmitir su palabra de manera que otros comprendan? ¿Cómo podemos hacerles el bien de manera que entiendan que hay un Dios que nos envía y que les socorre? Si no entendemos esto, nuestra tendencia natural será a la pasividad. Aunque seamos cristianos por la fe, podemos ser cristianos totalmente pasivos. Apenas tenemos fuerzas para llegar al culto. Apenas tenemos fuerzas para llegar a una reunión de oración. Y nos parece a veces un sacrificio excesivo si además de ir al culto y de ir a una reunión de oración también tenemos que acudir a un estudio bíblico. Nos parece que estamos haciendo tal sobreesfuerzo que nos falta vitalidad para llegar a la reunión. ¿Sí? Entonces mucho menos vamos a predicar el Evangelio, mucho menos vamos a cuidarnos de otros que están en necesidad, mucho menos vamos a visitar a los enfermos, o mucho menos vamos a ponernos en lugar de esa persona que está tratando de sobrevivir y no puede. Nos faltan las fuerzas. Necesitamos darnos cuenta de esta realidad. ¿Para qué nos ha puesto Dios aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Y va mucho más allá de ir a una reunión o va mucho más allá de orar de vez en cuando. Eso no es acción suficiente para mantenernos sanos espiritualmente. Bien, Noé tuvo que trabajar 120 años en construir el arca, una gran empresa, y seguro que no fue fácil. Seguro que tuvo muchos contratiempos, dificultades, buscar la leña, cortar la leña. No sé cómo lo harían en aquel tiempo, no sé qué materiales tendrían, pero seguro que no tenían las ventajas que hoy tenemos. Era mucho más rústico, era mucho más difícil llevar a cabo una obra grande. Muchas veces nos paralizamos porque pensamos, ¿qué herramientas tengo yo? Yo no sé. ¿Por qué no predico el Evangelio? Porque no sé. Nadie me ha instruido, no me han formado. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, no sé cuál será tu experiencia, pero si estás en Cristo es porque Dios te ha dado una revelación de que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y si tú has recibido esta verdad en tu corazón, ya tienes riqueza suficiente para compartir. Aunque solamente le digas a alguien, ¿sabes que Jesús te ama? ¿Sabes que Él ha dado su vida por ti? Incluso si no te sabes los versículos en donde está. Incluso si no te lo has aprendido bien. Pero tienes tu testimonio. Y tú puedes decir, mira, no sé cómo funciona. Lo único que sé es que antes no tenía paz y ahora sí la tengo. No sé, no te podría ayudar, no te puedo dar una explicación teológica, no, quizá no te pueda guiar por la Biblia como me gustaría, porque no la he aprendido, pero te digo una cosa, que estoy mejor que antes gracias a Jesús. ¿Por qué no te acercas a Él? Hay otros que te pueden dar una explicación mejor, quizá te puedan convencer más, pero déjame decirte que mi vida ha cambiado. He sido transformado por el amor de Cristo. Si solamente pudiéramos decir esto y todos lo hiciéramos, te aseguro que muchas más vidas serían tocadas por el amor de Dios. Así que no hay excusa. Pero muchas veces nos justificamos en nuestra falta de preparación
nuestra falta de conocimiento para no hacer nada. Y esto es muy triste, porque la falta de acción solamente trae cosas malas. Y nos podemos volver en el principio de un cáncer en el cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 11 leemos esta escritura. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Te acuerdas de Abraham? Nos dice la escritura que Abraham vivía en Mesopotamia. Era de Ur y vivía en aquella zona, en lo que ahora es Irak. Sí, Abraham era iraquí. Había nacido allí y allí se crió y allí se desarrolló y allí estuvo una larga vida, hasta que Dios le llamó y le dijo: Abraham, tienes que abandonar tu tierra e irte con tu familia a otro lugar que yo tengo preparado para ti. Escucha, Abraham tenía 75 años cuando Dios le llamó. Y Abraham tuvo que entrar en el desierto de abandonarlo todo en lo que estaba acostumbrado, todo aquello que le era familiar lo tenía que dejar atrás. Quizás sus amigos, aparte de su familia, quizás sus clientes, porque él era comerciante, él era ganadero y comerciante. Y tuvo que dejar todo lo que tenía atrás. Escucha, Dios muchas veces nos está pidiendo esto mismo a cada uno de nosotros. La mayoría de los que estéis aquí sentados habéis experimentado el dejar atrás la familia, los amigos. Sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo tengo otro lugar que te quiero mostrar para ti y tu familia, para tu descendencia. Y cuando arrancamos y dejamos atrás todo lo que nos era familiar, entramos algo así como en un vacío. ¿Y ahora qué? Entramos en un desierto. El desierto de dejar atrás nuestra comodidad. El desierto en dejar atrás aquello en lo que nos hemos apoyado. El desierto de abandonar aquello que nos resultaba cómodo, fácil, porque ya nos habíamos habituado. Pero Abraham obedeció. Abraham se puso en marcha con su familia, con su sobrino Lot y con sus ganados, y salió de aquella tierra sin saber a dónde iba. Y tuvo que verse en muchas dificultades. Lee el Génesis, lee la historia de Abraham, para que veas las tremendas luchas que tuvo que atravesar Abraham durante ese periodo de desierto, de no manejar las circunstancias como lo había hecho hasta entonces, de verse en situaciones completamente distintas, difíciles y a veces muy peligrosas. Pero lo hizo. Es mejor obedecer a Dios cuando Él nos dice: vamos adelante. Deja atrás lo que tienes. Olvídate de lo que has aprendido hasta ahora. Deja atrás ese ambiente en el que estás, porque yo tengo algo mejor para ti. Y asusta. Y nos hace sentirnos incómodos. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero Dios cumplirá su propósito si lo hacemos. Dios nos guiará a un lugar mejor. Y Dios tiene un futuro mejor para ti, para tu casa, para tu familia, cuando tú tomas la decisión de que tú vas a obedecer a Dios. Y muchas veces ni siquiera es que tengas que salir de tu ciudad, es que abandones aquello que te va a impedir recibir lo que Dios tiene para ti. Es que abandones esas amistades peligrosas.
es que abandones esos hábitos horribles y peligrosos para tu vida. Es que abandones actitudes que son malas, que te están impidiendo la bendición de Dios, porque Dios tiene cosas mejores para ti, pero si no abandonas eso, no lo vas a recibir. Y lo tratamos de retrasar muchas veces, tanto como podamos. ¿Por qué? Porque es un desierto. Y pocas veces somos tan lanzados como para decir, bueno, Señor, aquí me tienes, voy a abandonar esto y aquello y lo otro. No. Muchas veces nos aferramos a eso como Señor, pero no lo podrás hacer con estas amistades peligrosas que tengo, no lo podrás hacer aunque tenga estos hábitos, no los podrás hacer aunque tenga esta actitud tan mala, no lo puedes hacer aunque todavía seas rencoroso con los demás, no lo puedes hacer con mis vicios. Porque no queremos el desierto, porque no queremos atravesar esa zona de dependencia total de Dios. Pero Dios nos llama y es importante que lo atendamos y lo hagamos, porque es de la obediencia y de la acción de donde va a venir su misericordia, su bendición, su propósito en nuestras vidas. Por tanto, tenemos que aprender de Noé, tenemos que aprender de Abraham. Necesitamos seguir adelante, pero en la Biblia encontramos más cosas. Mira a Moisés, ¿te acuerdas de Moisés? Que fue criado en el palacio del faraón y vivió 40 años allí. Hasta que un día vio que él en realidad no era de la estirpe del faraón. Sus hermanos estaban esclavos en Egipto y algo en su corazón le movió a alejarse más y más del palacio para unirse a sus hermanos. Y estando en esa condición, vio como uno de sus hermanos era atacado por un egipcio. Y él se levantó contra el egipcio y lo mató. Pero inmediatamente tuvo que hacer algo para ocultarlo, aunque le vieron y dieron parte a la guardia de Egipto, del rey. Así que tuvo que huir. Y tuvo que huir a un desierto, al desierto de Madián, donde no había nada de lo que había en Egipto. Era un desierto auténtico, lleno de aridez, de sequía, con poca gente viviendo allí, con poco ganado, con poca vida. Dios usó aquel desierto para que Moisés desaprendiera lo que había aprendido. Muchas veces huimos del desierto porque ya no tenemos las cosas que teníamos antes y no podemos utilizarlas, ni siquiera nuestra propia sabiduría o conocimiento nos va a servir. Moisés tuvo que reaprenderlo todo. Había estado 40 años en Egipto y ahora pasó 40 años en el desierto de Madián. ¿Por qué le llevó Dios allí? Porque la obra que tenía para Moisés era tan grande, el propósito de Dios para él era tan importante que tenía que desaprender lo aprendido. Déjame decirte esto como hija e hijo de Dios que somos, que necesitamos desaprender. Necesitamos abandonar ideas, nociones, conocimientos, cosas aprendidas, que las recibimos en el mundo,
para acoplarnos al mundo, para servir en el mundo, pero que de pronto se han vuelto los enemigos de nuestra fe. Necesitamos muchas veces desaprender actitudes. El rencor, la envidia, los celos. Son cosas que hemos adquirido de nuestra naturaleza y del mundo que nos envuelve. Hemos estado participando de tantas actitudes erróneas, malas, que nos han entrado a través de la televisión, desde que éramos pequeños, del cine y ahora de Internet. Nuestros jóvenes están creciendo en un mundo totalmente corrompido e infectado por el error, por el engaño. Es peligroso nacer y crecer en una sociedad como la actual. Más peligroso que los que nacimos en una época más rudimentaria. Porque las tentaciones han aumentado. Porque lo que prima ahora no es hacer el bien al prójimo, sino ser famoso, ser reconocido. Todo está centrado en uno mismo. Parece que lo más importante es llegar a ser uno grande. Y cuando eso no nos deshacemos, no nos quitamos de encima, no lo sacamos de nuestra mentalidad, no abandonamos esa actitud, se mete en la iglesia y es peligrosa para la iglesia. Cuando venimos al cuerpo de Cristo pensando, bueno, yo tengo que estar ahí para ser famoso, yo tengo que ser un gran predicador, que el mundo me conozca bien, que me vean, tengo que posicionarme en Internet, porque si no, no existo. Tengo que hacerme de un nombre para que mi nombre resplandezca allí. Y es que estamos buscando la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. ¿Ves? Son actitudes que nos pueden perseguir y que si no nos deshacemos de esas actitudes, nos perseguirán e impedirán que seamos las personas que le representen. Al final podemos acabar representándonos a nosotros mismos en vez de al Señor. Y podemos construir el arca no a la manera de Dios, sino como nosotros pensamos que debe hacerse. Y podemos obedecer de una manera y desobedecer de la otra. Así que estamos impidiendo que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas. Tenemos que atravesar el desierto porque el desierto es necesario para deshacernos de aquello que es negativo, de aquello que es perjudicial. Moisés tuvo que atravesar esos 40 años de desierto para olvidarse. Y se olvidó tanto que se le olvidó hasta hablar. Se le olvidó cómo se hablaba en Egipto. Demasiado tiempo en silencio, demasiado tiempo sin nadie a su alrededor. Un desierto es así. Demasiada soledad. Pero era necesaria para que él pudiera olvidarse de las cosas. Y Dios le llama en medio del desierto, ya lo sabemos, a través de una zarza ardiendo. Y Dios le dice, Moisés, ahora tengo el propósito por el cual te traje a este desierto. Es porque mi pueblo, tú lo conoces, está afligido y yo quiero rescatarle y quiero sacarle de Egipto. Y para eso quiero que vayas tú y lo hagas. Que vayas y hables con el faraón y inicies ese proceso de liberación. ¿Y qué dijo Moisés? Ni siquiera sé hablar. Ni siquiera sé hablar.
¿Cómo lo voy a hacer? Mejor sería que llamaras a otro, porque yo ya no soy... Sí, yo me eduqué allí y aprendí muchas cosas y estaba familiarizado con Egipto y bueno, y podría hablar con cualquiera y convencerle porque había estudiado. Pero ya no me acuerdo de nada, ni siquiera del idioma. Ya no sé hablar. Y Dios tuvo que decirle, bueno, no te preocupes, tu hermano Aarón está allí y él sí sabe. Así que él te acompañará. Sí, pero no me van a creer y ¿quién soy yo? Ni siquiera ya me reconocen. Tengo 80 años. Tenía 40 cuando salí de ahí. A ver, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Quién me va a creer si yo soy un perfecto desconocido? Dios le tuvo que convencer de que no se preocupara, que dejara de comerse la cabeza con esos pensamientos, que lo más importante es que Él, Dios, iba a estar con él. Que si él obedecía, debía de confiar, porque Dios haría lo que él no pudiera. Dios lo haría. Pero Dios no lo hace a menos que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Siempre que Dios nos desafía, entramos en un desierto. Escucha. ¿Te acuerdas? Lo leemos en varias partes del Evangelio, pero en Juan 6 está descrito como la multiplicación de los panes y los peces. Y es que había una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que seguramente eran más de 10.000. Y estaban allí, después de 3 días de escuchar a Jesús en sus enseñanzas, y se les habían acabado las provisiones, esos panes, esos, no sé lo que llevaran allí, miel, embutidos, no sé. Pues se habían acabado, eran 3 días los que estaban ya allí. Así que a partir de ese momento empezarían a tener hambre. ¿Y ahora qué hizo Jesús? Jesús podía haber hecho esto. Entendemos que Él es Dios. Y podía haber dicho a toda aquella multitud, por favor, sentaros y contemplad lo que pasa. Voy a hacer que descienda del cielo una carpa inmensa abierta y dentro de esa carpa va a haber 5.000 panes, va a haber además de todo tipo de alimento, porque yo soy Dios y tengo capacidad para hacerlo. ¿Sí? ¿Podría haberlo hecho así? ¿Tenía el poder para hacer algo así? Sin duda. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque las bendiciones de Dios son la consecuencia de la obediencia y de aceptar los desafíos. Entonces Él llama a los discípulos y les dice, dadles vosotros de comer. ¡Boh! Imagínate, un estadio lleno de gente que no tienen comida. Y ahora Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, dadles vosotros de comer. ¿A qué sonaba aquello? A imposible. ¿Qué nos estás pidiendo que nosotros les demos de comer? Nosotros que apenas tenemos para nosotros. Nosotros que no tenemos nada en este momento porque también se nos ha agotado a nosotros el pan. Mira, para darle de comer a esto, les dice Felipe, Jesús, para darle de comer a esta gente necesitaríamos, bueno, el sueldo de todo un año no sería suficiente. ¿Cómo nos estás diciendo a nosotros que hagamos una cosa así? Escucha, cuando Dios nos pide hacer algo, obedecer algo, no lo hace pensando en nuestras fuerzas. Es muy importante que te grabes esto en tu corazón. Cuando Dios nos pide de hacer algo, no lo hace pensando en lo que nosotros podemos hacer. Lo hace pensando en que obedezcamos para hacer nuestra parte. Porque si nosotros obedecemos confiando en que lo que no podamos lo hará Él,
entonces podemos ver su gloria manifestarse. ¿Sabes cuántos padres de familia están desanimados porque dicen, bueno, mis hijos, yo no sé qué hacer con ellos? Y como no sé qué hacer con ellos, no hago nada. Como si eso fuera la voluntad de Dios. Y no es así. Tus hijos te pueden parecer una tarea que te sobrepasa. Te puede parecer completamente imposible para ti. Pero escúchame, muévete, haz lo que puedas hacer, cómprate un libro y empieza a estudiar. Ponte de rodillas y comienza a orar por ellos. Muéveles a que alguien más les ayude y tú saca fuerzas de debilidad, apaga la televisión y ponte a estudiar acerca de cómo educar adecuadamente a tus hijos. Porque esa tarea que te parece tan imposible, cuando tú hayas hecho tu parte, vas a ver el poder de Dios y la gloria de Dios descender sobre ti. La pasividad no lo soluciona. El quedarse de brazos cruzados mirando 3 horas de televisión cada noche es un cáncer para tu vida espiritual. Es un enemigo de tu alma. Obedece a Dios. Obedécele. Aunque te parezca que lo que tú puedes hacer es muy poco. Jesús, ¿cómo nos puedes pedir esto? Que nosotros alimentemos a una multitud así. Pero algunos lo entendieron. Por ejemplo, Andrés. El discípulo Andrés empezó a moverse por allí. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde sacamos el pan? ¿Alguien tiene... ¿Qué hacemos? ¿Una recolecta? ¿A dónde vamos? ¿Qué ciudad hay por aquí cerca? ¿Hay algún centro comercial? ¿Hay algún Carrefour? Estaban en medio de la nada. ¿Qué hacemos? Y encontró a un chico que tenía, ¿qué tenía? 2 panes y 3 peces. ¿Sí? Algo así. Y Andrés viene a Jesús diciéndole, mira, este chaval tiene algo. El único que he encontrado. Tiene algo, le ha quedado algo. Pero ¿esto qué es para tanta gente? ¿Saben lo que es? Obediencia. Eso es, obediencia. ¿Sabes que Dios da el Espíritu Santo a quién? A los que le obedecen. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios revelarse en tu vida? Obedece. Muévete. ¡Vamos! Obedece. Cuando Dios te dice que perdones, perdona, pero ya. No te lo pienses tanto. Perdona, de corazón. Porque entonces vas a experimentar la presencia del Espíritu en tu vida. Porque mientras no perdones, el Espíritu, te aseguro, que te está esperando. Y no va a tener comunión contigo como le gustaría, porque tú no estás obedeciendo. Estás guardando rencor en tu corazón. Y eso aleja a Dios de ti. Es obediencia. Obediencia en lo poco, obediencia en lo que podemos, obediencia en nuestra capacidad. Pero es imprescindible y tendrás que atravesar ese desierto de tener que hacer lo que tú puedes, porque entonces verás la gloria de Dios.
¿Qué hizo Jesús con aquellos pocos panes y pescados? ¿Qué hizo? Te aseguro que si no hubieran traído aquellos panes y aquellos peces, Jesús tampoco habría hecho nada. Porque eso significaría que nadie se ha movido. ¿No hay nadie aquí que me obedezca? ¿No hay nadie aquí que se espabile para buscar el hacer mi voluntad? ¿No hay nadie que esté dispuesto a salir de su comodidad para cumplir mi propósito? Pero sí lo había. Los discípulos estaban ahí como, ¿qué hacemos? Vamos. Por fin hemos encontrado un pan y un pescado. Pero Dios hizo el resto. Y Jesús alimentó a una tremenda multitud a partir de 2 panes y unos pocos pescados. Tanto que después que hubieron terminado, les dijo a los discípulos, ahora por favor, recoger todo lo que ha sobrado. Y dice la Escritura que recogieron 12 cestas llenas de todo lo que había sobrado después de que la multitud se alimentó. Empezar es complicado, involucrarse es difícil, porque tenemos que salir de la comodidad para entrar en el desierto. Pero si no lo hacemos, Dios no cumplirá su propósito en nuestras vidas. Podríamos seguir hablando de muchos otros desiertos, pero escucha, la mayoría de los hombres de Dios tuvieron que atravesarlo. No fue un desierto para José. ¿Te acuerdas de la vida de José? Hemos predicado muchas veces acerca de José en Egipto. ¿No fue un desierto para él ser vendido como esclavo? ¿No fue un desierto para él ser acusado falsamente y enviado a la cárcel por no querer acostarse con la mujer de su jefe? Fue un desierto para él obedecer a Dios. Fue un desierto para él que no entendía, pero se sobreponía porque su actitud era positiva, era activa, era un hombre, una persona dispuesta a hacer lo mejor con lo que tenía. No importa si era mucho o poco, más fácil o menos fácil, pero su actitud fue lo que le salvó en medio de cada una de esas situaciones. Y estando como esclavo llegó a ser el mayordomo de todo. ¿Por qué? Por su actitud. Estaba en un desierto, no conocía el idioma, había sido traicionado por los hermanos, estaba lejos de su casa, estaba con los egipcios, pero su actitud era sana. Voy a moverme, voy a hacer lo que pueda, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a tomar el control. Y lo hizo. Y estando en la cárcel, se repuso. Aquella actitud que él tenía de moverse, de no deprimirse, de no quedarse en un sillón, de no arrugarse, de estar siempre activo, de moverse, de hacerlo mejor con la circunstancia, acabó siendo el jefe de la cárcel. La mano derecha del no sé cómo se llama, del director de la cárcel. Fue un desierto largo, 17 años de su vida, o más o menos, 13 años de su vida. Salió con 17 años de la casa de su padre y hasta los 30 no salió de ese desierto. Pero salió con honores y el Señor le puso como gobernador de todo Egipto. ¿Por qué? Porque obedeció en su circunstancia difícil. ¿Cómo? Moviéndose, haciendo lo mejor que podía con su circunstancia. Y Dios lo bendijo.
Fue un largo desierto porque el propósito de Dios era grande también. Si tú sientes que tus circunstancias negativas o difíciles se están alargando mucho, no te agobies, no te preocupes. Es porque lo que Dios quiere hacer contigo también es muy importante. Obedece. No te vuelvas pasivo. Actívate. No te puedes permitir deprimirte. Tienes que buscar cómo activarte para hacerlo mejor con lo que tienes. ¿No fue difícil para David? David había sido ungido para ser rey. Pero siendo un adolescente venció a Goliat y entró en la corte del rey. Pero el rey era tan celoso que enseguida comenzó a perseguir a David y finalmente David tuvo que huir. Tuvo que huir a un desierto y refugiarse allí y empezar de cero. Fue un largo desierto, porque él apenas tenía 17, 18 años, quizá incluso menos, 16. Y hasta los 30 no salió de ese desierto. Tuvo que vivir huyendo, peleando. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tenía para él era suficientemente importante como para trabajar en su carácter, para cambiar su actitud, para mejorarle como persona, para que fuera alguien dependiente de Dios, para que fuera alguien que comprendiera al perdido, que comprendiera al necesitado. Apenas huyó al desierto, dice que se juntaron a él 400 hombres que eran lo peor que había en la tierra. Todos eran o endeudados, que no sabían cómo pagar sus cuentas, que tenían a los acreedores persiguiéndoles y se fueron con David, como si David fuera rico para pagarles a todos. Y dice que todos los que estaban entristecidos de espíritu, los deprimidos, imagínate, empezar a recibir un montón de gente deprimida. Pero a través de ese proceso en el desierto, Dios le enseñó a David a ser un gobernante eficaz para su pueblo. ¿Cómo? Tratando con las personas que estaban pasándolo mal. Y aquellos hombres que vinieron a él en sus dificultades, pasándolo mal en sus circunstancias, David supo transformarlos en el origen de su glorioso ejército. Es la actitud, es la disposición. Vienen dificultades, vienen desiertos. Bueno, pues Dios tiene que tener un propósito. Deja de preguntarte por qué. Deja de mirarte a ti, deja de mirar tu pasado, deja de echarte las culpas, deja de sentirte amargado, triste y deprimido de que las cosas no te vayan bien. Comienza a pensar el para qué. Señor, ¿qué quieres tú que aprenda aquí? ¿Para qué me has puesto en esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? Aquí estoy dispuesto a aprender. Porque esa es la actitud que Dios necesita de sus hijos. Porque la tarea que tenemos es muy grande. Muy grande. ¿Sabes tú que hubo tiempos en que España era un país cristiano? España ha sido un país cristiano. ¿Sabías tú eso? Yo llegué a conocer parte de esa España, porque yo me acuerdo que cuando era pequeño en la escuela me enseñaban cómo tenía que tratar a la gente, cómo tenía que ser cortés, cómo tenía que apartarme cuando veía a un anciano venir para darle el lugar que él necesitaba para pasar. España fue un país cristiano, en donde se enseñaba en las escuelas a orar y buscar a Dios. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado con este país? Que se está volviendo un país satánico, totalmente satánico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la moral? ¿Qué ha pasado con los principios y los valores? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué hemos hecho en estos años? Tenemos un tremendo desafío de transformar el mundo a nuestro alrededor. ¿Te parece un desierto? Por supuesto que lo es. Y duro, y difícil. Pero si tú estás dispuesto a obedecer y cumplir la voluntad de Dios, esto que parece un desierto árido, insufrible, comenzará a convertirse en un oasis de vida, de verdor, de aguas de vida, de vitalidad, de fe, de confianza. ¿Para qué quiere Dios la iglesia? No es para tener un ejército, no es para tener una sociedad llena de visión, llena de fe, llena de disposición para obedecer, para ser un ejemplo. Es un desafío muy grande. Te puede parecer demasiado, pero haz tu parte. Sé la persona que Dios quiere que seas. Sé honesto, sé honrado. Sé un hombre de oración, levanta a Dios, proclama su palabra, consuela al afligido, ayuda al necesitado, haz el bien. Quizá la labor te parezca demasiado grande para tus fuerzas, pero permíteme decirte que si tú eres obediente verás la gloria de Dios. Si tú confías en el Señor, vas a ver cambios. Podríamos ver a un país resucitar. Un país como España que está muerto espiritualmente, que necesita una resurrección. La resurrección del Espíritu, del amor de Dios en los corazones. Eso solo viene viendo ejemplos. Ejemplos. Ese es el papel de la iglesia. Es ser un ejemplo a nuestra familia, a nuestros familiares, amigos, vecinos. Tenemos que despertarnos y asumir nuestra responsabilidad. No vamos a crecer si no estamos dispuestos a atravesar esos desiertos. Y no vamos a crecer sin obediencia. Dios tiene grandes cosas para su pueblo. ¿Lo crees? Dios tiene grandes cosas para la iglesia. Dios tiene enormes desafíos. Comienza a obedecer. Olvídate de tu comodidad. Olvídate de ti mismo. Empieza a pensar en otros, en sus necesidades. Ora por los enfermos. No importa dónde te los encuentres, ora por ellos. Asiste a aquel que ha decaído. Motívale. Dale fe. Llénale de confianza. Dile que Dios le ama. Que Dios le va a sacar de su situación. Que confíe en Él. Ora con él, con ella. No vuelvas tu rostro para no ver la necesidad de tu prójimo. Porque después del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Si no podemos
implicarnos en obedecer estos 2 mandamientos, ¿cómo vamos a obedecer todos los demás? ¿Podemos orar por esto? ¿Estamos dispuestos? ¿Puede el Señor contar contigo? Padre, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tú nos hablas, Señor, con la intención de activarnos, de traer tu poder, tu capacidad a nosotros. En esta mañana recibimos de tu palabra convicción, fuerza, poder, sabiduría. Señor, transforma nuestros corazones y nuestras mentes. Cambia nuestra actitud. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo posible, lo que esté en nuestra capacidad para obedecerte. Ayúdanos a hacer el bien, a ser sal en este mundo y luz en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a manifestarte a ti, a vivir como hijos e hijas tuyos, como miembros de tu reino, como representantes de tu amor y de tu gracia. Señor, te damos las gracias porque es un privilegio tremendo el que tú nos estás dando. Ayúdanos a asumir este desafío para que podamos ver tu gloria en la tierra, para que podamos ver la transformación que tú puedes realizar cuando nosotros hacemos nuestra parte. En el nombre de Jesús, amén.